Hoy te mostraré cómo agregar una animación 3D a un video en After Effects usando Elementor 3D. Empecemos. Para este tutorial usaré este video. Primero necesitaré un seguimiento de la cámara de este video, así que iré a Efectos y luego Perspectiva y seleccionaré Rastreador de cámara 3D. Ahora que he terminado de rastrear, encontraré una posición en la que quiero que viva mi modelo 3D. También aumentaré los marcadores en la pantalla para poder verlos mejor. Ahora encontraré una posición para colocar mi personaje 3D. Esta es una buena posición. Haré una selección aquí y como quiero una selección precisa, mantendré presionado la tecla Shift y seleccionaré más posiciones alrededor de la área que quiero. Esto se ve bien. Presionaré el botón derecho del mouse y seleccionaré Crear sólido y cámara. Se creó una nueva capa sólida 3D. Y ahora, cuando me desplazo hacia abajo en mi metraje, verá que la capa sólida 3D permanece en su lugar. Ahora es el momento de agregar Elementor 3D. Iré a Capa, luego a Nuevo y seleccionaré Sólido. Y lo llamaré E3D. Y seleccionaré Aceptar. Ahora agregaré el efecto Elementor 3D. Seleccione la capa y vaya a Efectos, Video Copilot y seleccione Elementor 3D. Ahora vayamos a la configuración de Element 3D y seleccionemos Configurar escena. Para importar nuestra animación, ve a Archivo, Importar y seleccione Secuencia 3D. Desde aquí importaremos nuestra secuencia de animación 3D. Cuando esté listo, seleccione Importar objeto 3D. En esta ventana cambiaremos la alineación forzada para que esté en la parte inferior del modelo y no en el centro. Seleccione Aceptar. Ahora debería ver su modelo 3D. Y puede ver todos los controles de animación en la ventana Editar. Como quiero hacer coincidir la sombra con la fuente de luz del video, crearé un piso para recibir las sombras. Vaya al menú Crear y seleccione un objeto plano. Aumentemos el tamaño del piso y agreguemos una textura de sombra mate. En la pestaña Preajustes, seleccione la carpeta Materiales, luego la carpeta Físico y haga clic y arrastre la textura Matte Shadow al objeto del piso. El suelo desaparecerá, así que no creas que hiciste algo mal. Ahora vamos a seleccionar OK. Es posible que no vea nada ahora, pero si desplazamos nuestra línea de tiempo, deberíamos poder ver nuestro modelo 3D. OK. Ahora necesitamos colocar nuestra animación 3D en esta posición que creamos anteriormente. Para eso, necesitamos crear un nulo 3D para nuestra animación 3D. Vayamos a la configuración de Elementor 3D y en el grupo 1, vaya a Utilidades de grupo, presione Crear grupo nulo y seleccione Crear. Aparecerá una nueva capa. Llamaré a esta nueva capa E3D Null. Es hora de copiar las posiciones de esta capa. Presionaré la letra P para mostrar la posición en esta capa y en la capa que contiene los datos de seguimiento. Seleccione los atributos de posición y copéalos. Ahora, páselo a la posición de nuestra capa E3D Null. Cuando nos desplazamos por nuestra línea de tiempo, puede ver nuestro modelo 3D colocado donde queríamos que estuviera. Voy a escalar mi modelo para que encaje en la escena. Presionaré la tecla S y escalaré mi modelo. Lo escalaré un poco más.
Esto se ve bien. Es hora de agregar algunas sombras. Para eso, primero crearé una nueva luz. Vaya a capa, luego nuevo y seleccione luz. Aquí activaremos la casilla Cast Shadow y cambiaré la difusión de sombras a 600. Seleccione aceptar. Ahora, para que podamos ver las sombras, debemos activarlo en Elemento 3D. Selecciona nuestra capa E3D. En configuración de procesamiento, vaya a sombras y active la casilla. Por alguna razón, nuestra escena se volvió negra. Eso es porque ahora necesitamos ajustar nuestra luz. Cambiaré mi vista a 2. Si selecciono mi capa de luz, puede ver en la pantalla izquierda dónde está posicionada. Ahora necesito saber dónde está posicionado mi modelo 3D. Seleccionaré la capa Datos de seguimiento y intentaré localizarla. Déjame alejarme un poco. Aquí está. Arrastraré mi luz hacia arriba hasta donde esté mi modelo y colocaré la luz para que coincida con las sombras como está en el video. Déjame ver el clip. Eso me parece bien. Ahora ocultaré esta capa. Y también aumentaré un poco el brillo de la luz. Y reduciré la oscuridad de la sombra. Esto luce bien. Quiero agregar un poco de iluminación adicional, así que seleccionaré la capa E3D, vaya a la configuración de iluminación y agregue una luz natural. Perdí mi sombra. Déjame cambiar la oscuridad de la sombra de nuevo a 100. Bien. Esto se ve bien. Ahora, volviendo a la configuración de Elemento 3D, iré a configuración de procesamiento, seleccione oclusión ambiental y habilítelo. Subiré la intensidad a 20. Y ahí lo tienen. Ahora han aprendido cómo agregar una animación 3D a su video usando After Effects con Elemento 3D. Si te ha resultado útil este video, déjame un like y suscríbete. Hasta la próxima.